Toca, sirvienta. Haznos reír. Disculpe, señor, solo fue un momento. En el teatro más prestigioso de la ciudad, una mujer invisible limpiaba los restos del arte que otros aplaudían. Nadie sabía que esas manos ásperas habían nacido para tocar un piano y no un trapeador. Un maestro arrogante decidió humillarla frente a todos, sin imaginar que despertaba un pasado. Aquella burla pública no sería el final de su historia, sino el inicio de una verdad que llevaba décadas esperando salir a la luz. Porque esa sirvienta no solo sabía tocar, sabía exactamente a quién iba a enfrentar. La mañana amaneció gris sobre las cúpulas del teatro. El mármol aún guardaba el frío de la noche. Amelia avanzaba con su carrito de limpieza por el pasillo lateral, dejando huellas húmedas y silenciosas. El olor a desinfectante se mezclaba con polvo antiguo y ecos lejanos de ensayos pasados. Firmó su entrada sin ser mirada, como si su nombre no pesara nada en ese edificio. Las butacas rojas dormían vacías, esperando aplausos que nunca serían para ella. Sus manos ásperas apretaban el trapeador, mientras su memoria apretaba otras teclas invisibles. A las 8 llegaron los músicos, trayendo risas tensas y partituras bajo el brazo. El murmullo del escenario comenzó a crecer, como un animal despertando lentamente. Amelia se detuvo un segundo al escuchar el piano afinarse, y algo vibró dentro de su pecho. Sin saberlo aún, ese sería el último día en que caminaría allí como sombra. El ensayo inició con miradas tensas hacia el director severo y frío. Las notas chocaban contra el aire pesado del escenario antiguo y solo, música y órdenes duras llenaban cada rincón del salón amplio. Ella limpiaba en silencio sin levantar jamás la mirada cansada. Recordaba teclas blancas mientras frotaba pisos opacos y fríos. El piano afinado vibró lejos y le erizó la piel áspera. Un asistente corrió llevando partituras con gesto nervioso. Risas breves surgieron y murieron bajo la voz autoritaria. Amelia contuvo el aliento al oír un acorde familiar. Sin saberlo, el destino ya caminaba directo hacia ella. El director detuvo la orquesta con un gesto brusco y cortante y seco. Los músicos bajaron la vista evitando su furia muy cruel. El silencio cayó pesado sobre el escenario antiguo y expectante. Ella quedó inmóvil junto al cristal con el trapo húmedo en la mano. El eco del regaño rebotó contra las paredes doradas del teatro. Un violinista tembló mientras fingía ordenar sus partituras. Nadie respiraba con normalidad bajo esa presión sofocante. Amelia sintió que esa voz le atravesaba recuerdos dormidos. El piano guardaba una quietud tensa como si escuchara atento, y el ambiente anunciaba que algo estaba a punto de romperse. Cuando el ensayo terminó, el escenario quedó vacío y en silencio. Las luces altas bañaban el piano con un brillo casi sagrado. Ella miró alrededor asegurándose de que nadie pudiera verla allí. El cuero del banquillo parecía invitarla con un susurro antiguo. Sus dedos temblaron sobre el marfil recordando otra vida lejana. Cerró los ojos dejando que la memoria guiara el primer acorde. La melodía nació suave creciendo como agua tras años de sequía. Cada nota salía cargada de recuerdos que dolían demasiado. Amelia olvidó el mundo concentrada solo en respirar música viva. No escuchó los pasos que avanzaban desde las sombras del fondo. El golpe de la tapa del piano la devolvió de inmediato a la realidad. Sus manos se apartaron justo antes de quedar atrapadas con fuerza. Al alzar la vista encontró el rostro furioso del director frente a ella. «¿Qué crees que haces?», dijo con voz helada cargada de desprecio. Ella intentó ponerse de pie, pero las piernas no respondían. Los músicos miraban desde lejos con gestos incómodos y mudos. La vergüenza subió por su pecho como fuego difícil de contener. Él la tomó del brazo apartándola del instrumento con brusquedad. «Las manos que limpian no tocan arte», escupió sin piedad. Y la humillación comenzó a crecer ante los ojos de todos. Las risas nerviosas brotaron alrededor como cuchillas invisibles. Algunos músicos fingieron ordenar partituras para no intervenir. Ella bajó la mirada conteniendo lágrimas que ardían por dentro. «Señor». «Fue un momento», murmuró con voz apenas audible y rota. Él se acercó más invadiendo su espacio con gesto dominante. «¿Crees que por oír música ya eres artista?», dijo con desprecio. Amelia apretó los puños sintiendo rabia mezclada con vergüenza. El silencio del teatro amplificó cada palabra como un juicio público. La dignidad luchaba por no quebrarse frente a tanta crueldad, y su corazón comenzó a latir con una fuerza desconocida. Desde el fondo, una voz femenina pidió al maestro un instante. Los presentes giraron curiosos hacia la pianista principal del teatro. Ella avanzó segura afirmando haber escuchado aquella interpretación. Dijo que esas manos no eran de alguien que toca por azar.
El director rió con sarcasmo intentando desestimar sus palabras, pero la duda ya se había sembrado en todos los presentes. Amelia sintió las miradas clavadas sobre su figura temblorosa. El ambiente cambió de burla a expectación en pocos segundos. El piano quedó abierto como testigo mudo de lo ocurrido, y el desafío que nadie esperaba comenzó a tomar forma. El director cruzó los brazos con una sonrisa cruel y calculada. Señaló el banquillo del piano como quien invita a un espectáculo. «Toca, sirvienta. Haznos reír», dijo elevando la voz con desprecio. Un murmullo incómodo recorrió a los músicos que observaban atentos. Ella alzó la mirada por primera vez sin rastro de sumisión. «No estoy aquí para divertirlos», respondió con firmeza inesperada. El silencio cayó como un telón pesado sobre el escenario. Caminó hacia el piano sintiendo que el miedo quedaba atrás. Sus manos encontraron las teclas con una seguridad antigua, y decidió tocar no para ellos, sino para sí misma. Las primeras notas surgieron suaves como lluvia sobre techo antiguo. La melodía creció lenta llenando el teatro con emoción pura. Los músicos dejaron de moverse atrapados por aquel sonido honesto. Alguien bajó el arco del violín sin darse cuenta del gesto. Cada acorde parecía contar una historia que nadie conocía. El director perdió la sonrisa mientras la observaba en silencio. La pianista principal tenía los ojos brillantes conteniendo lágrimas. Amelia tocaba con el alma abierta, olvidando toda humillación previa. El aire mismo parecía vibrar diferente alrededor del escenario, y cuando terminó nadie supo reaccionar durante varios segundos. Un aplauso tímido nació desde un rincón y empezó a crecer. Varios músicos se unieron movidos por algo difícil de explicar. El sonido llenó el teatro con una energía nueva y sincera. Ella permanecía sentada sin entender lo que acababa de ocurrir. El director caminó hacia el piano con expresión tensa y oscura. «Impresionante truco», dijo intentando restar valor a lo vivido. La pianista principal dio un paso al frente para contradecirlo. Amelia se levantó respirando hondo antes de hablar con calma. Sacó del bolsillo una pequeña medalla dorada gastada por años, y el pasado que ocultaba estuvo a punto de revelarse allí. Ella sostuvo la medalla frente a todos con la mano firme y alta. El brillo opaco del oro despertó murmullos llenos de sorpresa muda. «No es solo mía», dijo con voz serena mirando al director. Explicó que perteneció primero a su madre cuando fue prodigio joven. Aquel premio marcó el inicio de una carrera que prometía grandeza. La pianista principal entendió entonces la dimensión de esa verdad. Algunos músicos bajaron la mirada sintiendo vergüenza ajena profunda. El director reconoció el nombre grabado, y su gesto se tensó. Amelia habló de la mujer que tocaba antes de que la enfermedad llegara, y el teatro comenzó a escuchar una historia que nadie conocía. Contó que su madre fue pianista principal de ese mismo teatro años atrás, que su talento llenaba salas mucho antes de que ella naciera siquiera, pero una enfermedad en las manos la obligó a abandonar el escenario. La medalla fue el último recuerdo de la vida que tuvo que dejar. Desde entonces la guardó como símbolo de lo que el arte significaba. Amelia la llevó siempre consigo como promesa silenciosa de continuidad. La pianista principal escuchaba con ojos húmedos comprendiendo todo. Varios músicos miraban a Amelia con un respeto nuevo y genuino. El silencio ya no era incómodo sino profundamente humano y atento. Y por primera vez, nadie vio en ella a la mujer que limpiaba. Tras aquella revelación el teatro entero cambió su forma de mirarla. La pianista principal pidió que la escucharan tocar oficialmente esa tarde. Su interpretación dejó al comité artístico sin palabras ni dudas. Días después Amelia fue invitada como solista en la gala anual del teatro. La noche del concierto, el público se puso de pie antes de terminar. Entre aplausos buscó a su madre, y la vio llorando en primera fila. Amelia bajó del escenario y la abrazó mientras el teatro seguía aplaudiendo. La prensa habló de la mujer que pasó de limpiar a conmover corazones. Meses más tarde el cargo de dirección musical quedó vacante en el teatro. El comité artístico recordó aquella noche imposible de olvidar. Su nombre comenzó a repetirse con respeto en cada reunión formal, y fue entonces que Amelia regresó al escenario no a tocar sino a dirigir. Nadie imaginó que la mujer invisible entendía mejor el alma del teatro. El desprecio nació de la ignorancia y se deshizo ante la verdad. El talento que se cultiva en silencio no pide permiso para brillar. La humillación fue el impulso que la empujó hacia su destino. Una medalla antigua guardó la memoria viva de un legado interrumpido, y el abrazo con su madre selló la victoria más profunda de todas, porque a veces quien parece servir en silencio, nació para dirigir.